Quisiéramos preguntarle cómo está apuntalando la cobertura universal a la que se aspira a través del IMSS Bienestar, esta positiva evolución en los indicadores vinculados con el combate a la pobreza, porque se ha dicho que luego de la desaparición del Seguro Popular, que mayoritariamente beneficiaba a operadores privados, se afectó a los mexicanos que menos tienen en nuestro país. ¿Podemos esperar una disminución de la población considerada en pobreza extrema con mejor acceso a servicios de salud, Presidenta? Muchas gracias. La encuesta ingreso-gasto de los hogares, en la cual se basa el indicador de pobreza, que antes hacía Coneval y ahora lo va a hacer el INEGI, hizo una pregunta en relación a salud que desde nuestra perspectiva pues no fue la mejor pregunta, porque se hizo en el 22, ¿no? Y la pregunta se relacionaba, ¿tiene usted INSABI? Prácticamente así era la pregunta. Y el INSABI en realidad era una estructura organizativa para poder proveer la salud. Después surge el IMSS Bienestar ya como un sistema de salud integral federalizado. Entonces, al hacer esta pregunta, pues la gente pues no conocía el INSABI y entonces pues no, y entonces parecía como que no tenía acceso a la salud. Ahora entiendo que se cambió la pregunta, ¿verdad? Para la de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares del 24, y nuestro objetivo, esperamos que sea para el inicio del 2026, es que todo mexicano y mexicano tengan una credencial del Sistema Nacional de Salud. Esa credencial le va a decir si pertenece al IMSS Bienestar, o al ISSSTE, o a Pemex, o a Sedena, o a Marina, en términos de los sistemas públicos de salud, o al sistema estatal de salud de aquellos que no son del IMSS Bienestar. A partir de esta, digamos, credencialización masiva, nuestro objetivo es ir avanzando hacia un solo sistema de salud. Aunque siga existiendo el IMSS Bienestar y el ISSSTE, pues que pueda haber intercambio de servicios. El objetivo de este Sistema Nacional de Salud Pública, pues es que todo mundo sepa a dónde le toca ir, y si de pronto va, por ejemplo, si estaba en el IMSS porque tenía un trabajo, ya después no trabaja en este lugar y pues ya tiene acceso al IMSS Bienestar porque ya no tiene la seguridad social del IMSS, pues que quede muy claro a qué clínica debe ir y que pueda haber intercambio de información, por supuesto con la autorización del paciente en relación a su historial clínico, para que no se pierda pues todo el historial que hay, vinculado en particular también con el salud casa por casa. Hacia allá queremos ir, y el objetivo es que cuando se haga la pregunta, además de ir mejorando todos los sistemas de salud, pues evidentemente ya la gente sepa que es parte de un sistema de seguridad social que está vinculado con un sistema de salud. Muchas gracias, Presidenta. Respecto al combate a la pobreza y los nuevos datos del Banco Mundial, que estiman que más de 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza en los últimos años, quisiera preguntarle lo siguiente. En las próximas semanas, el INEGI publicará precisamente los resultados definitivos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, el ENIG 2024. Hasta ahora, la información disponible indica que entre 2022 y 2024 la pobreza por ingreso continuó disminuyendo, y que uno de los factores con mayor incidencia ha sido la reducción de las carencias en los hogares mexicanos. Si esto se confirma, podría reforzarse la idea de que el país avanza en la reducción de la pobreza, incluso de la pobreza extrema, y en una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, hay quienes cuestionan estos avances, y hasta los datos del propio Banco Mundial argumentan que aún falta el análisis del Coneval a partir de los microdatos del ENIC 2024. Incluso advierten que este podría ser el primer verano sin una evaluación oficial multidimensional de la pobreza en México. Presidenta, ¿qué podemos esperar del INEGI como organismo autónomo ahora que cuenta con los recursos y el mandato para generar pues un análisis técnico riguroso e independiente de la multidimensionalidad de la pobreza en el país? La verdad, el INEGI yo pienso que es una de las grandes instituciones que tiene México. Tiene técnicos de primer nivel, profesionales de primer nivel, y Graciela Márquez, su directora, pues es una mujer muy reconocida. Ahora va a tener una tarea más, porque tiene muchísimas tareas el INEGI, que es la evaluación de la pobreza. Tiene mucho sentido que ellos, que hacen la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, pues hagan la evaluación de la pobreza a partir de la metodología de Coneval, o ir mejorando también la metodología de Coneval, que todo es perfectible. Entonces no tiene por qué dudarse de que se va a hacer una evaluación que dé continuidad a las evaluaciones que hacía Coneval, ahora con el INEGI. Entonces no creo que haya ningún problema. Lo que sí es que
es de recalcarse, de resaltarse, pues el logro del sexenio del presidente López Obrador y cómo el cambio de modelo económico en nuestro país dio resultados y da resultados y está dando resultados. Tiene una máxima que es por el bien de todos, primero los pobres, que también le llamamos prosperidad compartida. No se puede hablar de prosperidad si solo una minoría es próspera. Solo puede haber prosperidad cuando el que menos tiene le va mejor. Y eso es lo que demostró el modelo de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano. Cambió el modelo. Y al cambiar el modelo, pues hay menos pobreza en el país, menos desigualdad. Entonces, Banco Mundial había hablado de 9.5 millones, reducción de 9.5 millones de personas, o que salieron 9.5 millones de personas de la pobreza. Hace una nueva metodología el Banco Mundial y ahora dice son 11 millones. Recientemente salió el valor de la pobreza laboral, cómo disminuyó, a ver si lo tienen por ahí. ¿Qué quiere decir pobreza laboral? O que no hay pobreza laboral es que tu ingreso te alcanza para las necesidades de alimentación de la persona, que no es el ingreso familiar, sino de la persona. Y el aumento al salario mínimo, pues lo que ha permitido es que disminuya la pobreza laboral. Este año estamos en el nivel más bajo desde que se empezó a medir, que es el 2005. Todavía son muchos millones de mexicanos que se encuentran en pobreza laboral, pero vamos en el sentido correcto. Yo creo que nos va a sorprender el resultado en la encuesta nacional ingreso-gasto, porque aumentó el salario mínimo, porque aumentaron los montos de los programas de bienestar y eso evidentemente se traduce en bienestar. 33.9. Vamos bien. Miren las dificultades frente a la situación de aranceles, el cambio económico mundial que está ocurriendo a partir de la llegada del presidente Trump y la economía mexicana está bien. Presidenta, hace un momento mostraba usted la portada de alguno de los medios especializados en asuntos financieros y sí, es todo un hito este asunto de que el tipo de cambio peso-dólar haya roto el umbral psicológico, el piso, dicen técnicamente, de los 19 pesos por dólar. Tema muy relevante, puesto que cuando usted recibió justamente la administración pública, pues le heredó a Andrés Manuel López Obrador un tipo de cambio de 19 pesos con 69 por dólar. Le ha ganado usted durante su administración una cosa así como 77 centavos que configuran un 4%. Revisando justamente la historia financiera del país, esta es apenas la tercera vez en la historia moderna que se da una situación así. Obviamente el presidente López Obrador le hereda una ganancia del 3% al final del sexenio y solamente Manuel Ávila Camacho en el teatro justamente de la Segunda Guerra Mundial logró una revaluación de nuestra moneda frente al dólar. Evidentemente es temprano para sacar conclusiones de lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio. Usted cumplió apenas 8 meses. Sin embargo, creo que es muy importante una reflexión de su parte. ¿Por qué? Mire, antes cuando ganaba el peso frente al dólar decían que era reflejo de la fortaleza económica del país y que México la estaba rompiendo y que al final de cuentas estábamos a un pasito de estar en el primer mundo, ¿no? Hoy la narrativa de los analistas, los medios de la oposición es distinta. Dicen, no, es que es debilidad de la economía de Estados Unidos, el asunto es que el dólar es el que está débil, México no está fuerte. Pero hemos visto anuncios de inversión muy importantes en días recientes, ayer mismo, ¿no? La compañía Heineken, los desarrolladores de parques industriales. Hace unos días leía con atención que el grupo Coppel va a invertir 80,000 millones de pesos, entre muchos otros proyectos que se han presentado. Entonces, a mí, digo, usted lo ha tratado el tema ya un par de veces del superpeso, sin embargo, creo que es importantísimo una reflexión de parte de la presidenta de la República sobre lo que está ocurriendo con nuestra economía. Al final de cuentas, hemos estado pidiendo, ¿no?, que vuelva a editarse el famoso milagro económico mexicano y bueno, parece que estamos cerca de lograrlo. Fíjense, o sea, todo lo que se dijo, de que si había reforma al Poder Judicial iba a ser terrible y iba a perderse la confianza en el país, que si continuábamos con el modelo del humanismo mexicano no iba a haber inversiones, y lo que muestra pues es que hay confianza en nuestro país y que hay una fortaleza económica de México, incluso en estas circunstancias difíciles para el mundo entero. Entonces eso es lo que hay que reconocer y no dejarse llevar pues por todas estas cosas que luego le gustan a algunos decir de que ya no va a haber confianza en nuestro país. O sea, decían que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversiones, que iba a haber inflación.
aumentó el salario mínimo a más del doble y hay más inversiones y no hay inflación. Que por cierto, el pequeño incremento en inflación tiene que ver con el precio del pollo, la carne de res y de cerdo. Y ya está trabajando el secretario de Agricultura para poder, por un lado, acuerdos voluntarios, y se está viendo el tema de que se había cerrado la frontera con Brasil por el tema de la gripe aviar, si ese problema ya se resolvió para recuperar ese mercado. En fin, estamos trabajando también para que, en particular en estos 3 productos, junto con el sector privado, podamos bajar el precio y que no impacte en la inflación. Hoy, por cierto, vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y la Asociación de Tortillerías o las asociaciones, también en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que se compre, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla. Hoy vamos a firmar ese acuerdo, es un acuerdo muy importante, pues la tortilla es el principal alimento en nuestro país. Y además, con las tiendas del bienestar y alimentación para el bienestar, se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país, en particular ahí incluso para que pueda haber una reducción del precio de la tortilla que viene, tanto la que compras en las tiendas de autoservicio como la que se compra directamente en la tortillería.